Es un día común en las calles tranquilas de La Paz, Bolivia. Entre los puestos del mercado y el murmullo de los transeúntes, un hombre camina con paso seguro. Para todos, es solo Klaus Altmann, un respetado empresario alemán que ha hecho su fortuna en Sudamérica. Pero un oscuro secreto se esconde tras esa fachada. Su verdadero apellido es Barbie, y en el pasado era mejor conocido como el Carnicero de Lyon. Este oscuro criminal nazi fue famoso por realizar torturas, deportaciones y ejecuciones durante la ocupación nazi en Francia. Pero tras la guerra no buscó redención, sino un refugio donde su historia se desvaneciera en el olvido. Sin embargo, luego de décadas, la justicia lo alcanzaría finalmente. En este documental conoceremos a Klaus Barbie, su influencia en el espionaje y la política boliviana, y el intrincado operativo que finalmente lo llevó a responder por sus atrocidades. Respetado y temido en silencio, Klaus Altmann vestía con elegancia, hablaba con firmeza y siempre se movía en los círculos del poder boliviano. Era un empresario próspero, asesor militar, amigo de generales. Para muchos era un alemán ejemplar, exitoso y bien conectado. Para otros, un enigma envuelto en un pasado convenientemente borroso. No obstante, nadie sospechaba que tras esa fachada se escondía uno de los hombres más temidos del Tercer Reich. Había cambiado de nombre, de país y de vida, pero bajo la superficie no era un simple hombre de negocios más, sino un criminal de guerra que había marcado con sangre la historia de la Francia ocupada. En La Paz, Klaus Barbie era intocable, pero las calles de Lyon no lo olvidaban. Crucial city, Lyon, at that time, a hotbed of a lot of French resistance activity. And the Gestapo, in order to counter this resistance, did so with the utmost brutality. And in Klaus Barbie, they had the perfect man to do it. He was essentially a butcher, and he did just see people as flesh that he could beat around, cut, abuse, inject, do what he liked with. En 1942, aquella ciudad francesa se convirtió en el escenario de un reinado del terror. Bajo la ocupación alemana, Klaus Barbie ascendió al cargo de jefe de la Gestapo local. Desde su oficina instalada en el Hotel Terminus, desplegó una maquinaria de represión implacable. Lyon, corazón de la resistencia francesa, fue sometida a una persecución despiadada. Arrestos masivos, interrogatorios brutales, ejecuciones sumarias. Barbie no se conformaba con vencer militarmente. Buscaba quebrar a sus enemigos, y sus métodos eran descritos por sobrevivientes como un descenso al infierno. Golpes interminables, descargas eléctricas, mutilaciones. Muchos no salieron con vida de aquellas sesiones, y quienes lo hicieron se llevaron cicatrices que no se borraron jamás. Allí no había ningún escondite seguro. El brutal nazi siempre encontraba a sus presas gracias a una red de informantes alimentada por el miedo. Así fue como su nombre se convirtió en sinónimo de terror y nació el apodo que lo perseguiría por siempre: el Carnicero de Lyon. En 1943, Klaus Barbie logró lo que ningún otro oficial nazi había conseguido. Capturó al hombre más buscado por la Gestapo, el símbolo viviente de la resistencia francesa, Jean Moulin. Lo que siguió fue un tormento indescriptible. En los sótanos de Lyon, Barbie dirigió las torturas personalmente. Los golpes fueron incesantes.
pero Moulin jamás reveló información alguna. Murió sin dar un solo nombre. En ese momento, Barbie no solo destruyó a un hombre, golpeó el corazón mismo de la resistencia y consolidó su reputación de verdugo implacable. Su reinado de oscuridad se mantuvo por años hasta que el Tercer Reich comenzó a derrumbarse. Pero mientras los juicios de Nuremberg se preparaban para exponer al mundo los horrores del nazismo, Klaus Barbie desaparecía entre la marea de soldados derrotados. Sabía que de ser capturado lo esperaba la horca. Sin embargo, el carnicero de Lyon tenía un recurso invaluable: el nacimiento de la Guerra Fría y sus conocimientos sobre las redes comunistas que interesaban a los nuevos amos del poder. After the war, he was hired by the Americans as an anti-communist agent. They had known that he had this time in Lyon, which was brutal, but it was very much a case of kind of not wanting to know. So he became an agent in the service of the American Secret Service, and he was working for the CIA afterwards. At the beginning of the Cold War, the Americans, the British, the French needed men like Barbie to spy on the Soviets. El Cuerpo de Contrainteligencia estadounidense, conocido como CIC, sabía de su pasado como oficial de la Gestapo, pero lo consideraba útil por su experiencia en interrogatorios y su odio visceral al comunismo. Así fue como Barbie encontró protección. La CIA lo utilizó como informante en la lucha contra la URSS, encubriendo su pasado criminal. Durante varios años trabajó para ellos en Alemania como un valioso asesor para Occidente, pero cuando el flujo de información que lograba recolectar disminuyó y Francia comenzó a exigir su extradición, el escenario se complicó. His contacts are drying up. The Americans know that the information coming in is poor, yet at the same time they don't want to hand him over to the French. First thing Klaus Barbie is going to say, I've been working for the Americans. That would be deeply embarrassing. So the Americans think, what are we going to do? We can't kill him. We can't give him to the French. We can't just let him lead a normal life. So we're going to have to help him escape. Así fue como en 1951 el CIC lo ayudó a huir mediante las llamadas Ratlines, redes clandestinas de fuga para nazis. Le proporcionó papeles con una identidad falsa y se embarcó rumbo a Bolivia bajo el nombre de Klaus Altmann. Allí encontró el refugio perfecto, un país convulsionado por golpes de Estado y luchas de poder, donde hombres como él eran bienvenidos por su experiencia militar y su promesa de orden. Entonces se instaló en La Paz, abrió empresas de fachada y poco a poco se convirtió en consejero de regímenes militares. Nasty things, horrendous things he did served him well in Bolivia because he knew a lot about interrogation. And he's using all his Gestapo experience to advise the dictatorships on how to deal with anybody who's against the regime. So there were some really shady deals going on in the 60s and the 70s involving the military. Altmann asesoraba en técnicas de represión, enseñaba contra insurgencia y ofrecía su conocimiento para sofocar cualquier brote de oposición. Sus vínculos con generales y dictadores le aseguraban protección y privilegios. En los salones del poder era un invitado frecuente. En los pasillos de los cuarteles, un hombre cuya palabra valía tanto como un decreto. Mientras en Europa lo buscaban por crímenes de guerra, en Sudamérica construía una nueva identidad, respetada y temida. Vivió protegido, como si la justicia nunca pudiera alcanzarlo. En La Paz, su nombre era sinónimo de negocios, contratos y conexiones. El carnicero de Lyon había cambiado de continente, pero no de esencia. En la tierra prometida que había encontrado, la sombra de su pasado seguía acechando. Francia seguía llorando a sus muertos, y los ecos de Lyon no habían desaparecido. Se escuchaban en los testimonios de los sobrevivientes, en las lápidas de cementerios olvidados,
en las fotografías descoloridas de familias enteras arrancadas de sus hogares. Barbie, on April 7, 1944, signed a telex telling that the children orphanage was liquidated by the Gestapo and that 44 children were arrested and deported. Los pequeños, algunos de apenas 6 años, fueron enviados a Auschwitz. Ninguno regresó. El contraste era brutal. Mientras negociaba contratos en Sudamérica, en Europa sus víctimas estaban enterradas en fosas anónimas. Y el número era increíble. Solo en Francia se le atribuye el envío de 7.500 personas a campos de concentración, 4.432 asesinatos directos y la tortura de más de 14.000 combatientes de la resistencia. El carnicero de Lyon no era un apodo gratuito, sino un retrato fiel de la crueldad que desplegó con calculada frialdad. No obstante, ahora se encontraba al otro lado del mundo, viviendo bajo la sombra protectora de las dictaduras bolivianas. Cada golpe de Estado parecía favorecerlo, como si siempre supiera en qué bando colocarse. Fue asesor en seguridad, proveedor de armas y colaborador en estrategias represivas. Para los militares era un aliado imprescindible. Para las víctimas, un rostro más de la represión. La dictadura lo consideraba demasiado útil como para entregarlo a la justicia extranjera. Klaus Barbie became the leader of a gang of torturers and killers working for the military dictatorship. And they're called the fiancés of death. Barbie issues them with orders to go and do what they like and basically murder and pillage. Capturing political opponents, torturing them and murdering them for a group of right-wing generals in Bolivia. Francia, organizaciones judías y sobrevivientes clamaban por su extradición, pero sus reclamos chocaban contra una muralla de complicidades. Altman se movía con libertad, protegido por un sistema que lo necesitaba. Pero esa protección no duraría para siempre. El mundo estaba cambiando y las dictaduras latinoamericanas comenzaban a perder fuerza. Lo que Barbie no sabía era que su mayor enemigo no estaba en un tribunal, sino en la memoria incansable de quienes se negaban a olvidar. Aquellos que no descansarían hasta encontrarlo y hacer que pague por sus crímenes. En 1971, un giro inesperado quebró su aparente impunidad. En Lima, Perú, una mujer que había sido víctima de Barbie lo reconoció en la foto de un diario local. El empresario alemán que había visitado el país aparecía sonriente junto a funcionarios peruanos. Aquella mujer no dudó y envió el recorte al matrimonio de cazadores de nazis, Serge y Beate Klarsfeld. Tras comparar la imagen con fotos de archivo de 1943, los expertos confirmaron la identidad. Era el carnicero de Lyon. Desde entonces, los Klarsfeld se convirtieron en su sombra, iniciando una persecución que no cesaría hasta verlo sentado ante un tribunal. Las campañas contra el nazi crecieron hasta llegar a medios como el New York Times, que envió periodistas para entrevistar al supuesto empresario. No tuvieron éxito y fueron detenidos por las autoridades bolivianas. Parecía que la influyente figura del despiadado nazi había logrado construir una barrera impenetrable a su alrededor. Sin embargo, en los años 80 todo se derrumbó. Bolivia comenzó su camino hacia la democracia. Los generales que lo habían protegido fueron desplazados y el equilibrio de poder cambió. Por primera vez en décadas, Klaus Altman sintió que las calles que recorría sin miedo ahora parecían más estrechas. La sombra de su pasado se alargaba. The fall of 1981 brings political upheaval to Bolivia. A pro-democracy movement forces out the country's authoritarian regime.
the Klarsfelds realized that it might be possible to try and get either the French or the West Germans to extradite Barbie. The fact that democracy returned to Bolivia was the beginning of his end. Los cazadores de nazis volvieron a la carga con una nueva campaña internacional. Denunciaron su verdadera identidad, presionaron a gobiernos y movilizaron a la opinión pública. Por primera vez en años, Klaus Barbie sabía lo que era vivir con temor. Las miradas en la calle ya no eran de respeto, sino de sospecha. Los ecos de Lyon lo alcanzaban en su propio refugio. Finalmente, en 1983, Klaus Altmann fue detenido. La transición democrática en Bolivia había dejado al descubierto a demasiados personajes incómodos y el empresario alemán estaba en la mira. Cuando su identidad fue confirmada oficialmente, ya no había escapatoria. Así lo llevaron a Francia, de regreso al escenario de sus crímenes. La prensa internacional lo esperaba con un solo nombre, el que había tratado de enterrar durante 40 años. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. El hombre que en Bolivia había sido respetado y temido, llegaba esposado bajo la mirada de un mundo ansioso por justicia. El contraste era brutal. El asesor de dictadores, el próspero empresario, era ahora un anciano frágil expuesto a los flashes y los gritos de periodistas. ¿Y volvería usted a vivir? ¿Volvería a hacer lo mismo? Mira, nunca se puede hacer lo mismo en la vida, porque la vida de cualquier forma, si se repetiría, sería otra. La vida produce muchas casualidades, muchos errores. ¿Usted cometió algunos errores? ¿Usted no ha cometido errores en su vida? El proceso contra Klaus Barbie se convirtió en un juicio histórico. Acusado de crímenes de lesa humanidad, enfrentó a los tribunales franceses en 1987. No era solo un juicio contra un hombre, sino contra la memoria del horror nazi. Entre los testigos destacó Simone, que con apenas 13 años había sido brutalmente golpeada por Barbie frente a su madre. El nazi buscaba quebrar la voluntad de la mujer para delatar a sus hijos resistentes. Il arrivait avec son sourire mince comme ça, comme une lame de couteau. Il me posait la question, il me frappait. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. Los testimonios reconstruyeron con crudeza las torturas, las deportaciones, las muertes. Barbie escuchaba sin mostrar arrepentimiento. El tribunal no juzgaba emociones, sino hechos. Y los hechos eran incontestables. Había ordenado persecuciones, había torturado, había enviado a niños a Auschwitz. La sentencia fue clara: cadena perpetua. His attitude did not change. There was absolutely no remorse for what he had done. And never a sign of regret, never a word of regret, and no word of the victims, you know. On July 4th, 1987, 16 years after the Klarsfelds began their hunt, Barbie is found guilty. The former Gestapo chief showed no emotion as a sentence of life imprisonment was passed. La Francia que había llorado a sus héroes y a sus mártires veía ahora al carnicero de Lyon convertido en prisionero. En su celda, lejos del poder que alguna vez ostentó, Klaus Barbie murió en 1991. Había intentado burlar a la historia, pero fue la historia la que lo alcanzó. Y en el mismo país donde su nombre nació como sinónimo de terror, encontró su final. El verdugo murió solo, recordado para siempre como uno de los criminales más infames del siglo XX.
La historia de Barbie demuestra que la justicia puede demorarse, pero no desaparece. Durante 40 años creyó haber enterrado su pasado bajo un nombre falso y una vida de privilegios en Sudamérica. Sin embargo, las voces de las víctimas y la memoria de los sobrevivientes fueron más fuertes que cualquier muro de protección. Su captura y condena no solo significaron un triunfo judicial, sino una victoria moral. La prueba de que ni el tiempo ni las fronteras borran la responsabilidad por los crímenes contra la humanidad. Pero su caso también deja una herida abierta. Hubo quienes lo ocultaron, quienes se beneficiaron de sus conocimientos y quienes lo protegieron en nombre de intereses políticos. Esa complicidad prolongó el sufrimiento de las víctimas y retrasó la justicia. El recuerdo del carnicero de Lyon es más que la historia de un criminal nazi. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la memoria se silencia y la conveniencia pesa más que la verdad. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.